¿Qué tan buena mamá, qué tan buen padre soy? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Realmente estoy haciendo bien mi trabajo o tengo que corregirlo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo le hago para saber si realmente mi hijo está siendo educado de una manera apropiada o no? Hay papás que nunca se lo preguntan y hay otros que se lo responden diciendo, si va bien en la escuela, ya la hice. Y resulta que hay otros aspectos en los cuales hay que fijarse. Ser mamá, ser papá a veces es desgastante, pleitos constantes, continuos arranques de ira, y a veces lo hacemos por cosas que no valen la pena. Una vez escuché un consejo que decía, elige tus batallas como mamá o como papá, no te estés peleando por todo, vamos a encontrar lo que realmente importa, y lo que no importa, vamos a dejarlo a un lado. La intención es que puedas tener un perfil, una idea más clara de en qué fijarte. Yo te propongo que analices 3 rasgos principales para que tu hijo o tu hija puedan alcanzar objetivos en el aspecto educativo. El primer punto en el que yo te propongo te fijes es si tu hija, tu hijo, realmente se está convirtiendo en una persona de bien. Es la prioridad fundamental que un papá, una mamá, debería concentrarse. Entonces, si tú observas conductas inadecuadas por parte de tus hijos, ¿en qué sentido? No sé, por ejemplo, que es cruel y tortura seres vivos, animalitos, o que es cruel con su hermano, o que es muy agresivo, muy ofensivo, ciertos indicadores de violencia, es muy importante que estés al tanto y que lo atajes desde que es pequeño. Esos son puntos fundamentales, son indicadores. ¿Qué tan orientado está a considerar al otro? Recuérdalo, persona de bien antes que buen profesionista. Otro aspecto que puedes considerar es que tu hijo esté en contacto, que sea una persona en contacto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que socialice. ¿Cómo se comunica tu hijo? ¿Realmente se comunica con los demás adecuadamente? ¿Es capaz de arreglar conflictos? ¿Siempre se escuda en tu falda para poder arreglar los problemas que tiene con niños de su edad? Cuidado con la sobreprotección, ¿eh? Hay amor que hace daño, que intoxica, cuando lo sobreproteges y no le permites desarrollar lo que el niño o la niña ya está lista para desarrollar. Si tú no le permites expresarlo, se atrofia. Un tercer factor, un tercer perfil, es que tu hijo tenga significado en su vida. ¿Sabes? Yo te sugiero que como mamá o como papá, aprendas, ayudes a tu hijo a encontrar y a desarrollar sus talentos naturales. A veces los papás tenemos como ideas preconcebidas, fijas, de lo que debe de ser nuestro hijo. Enfatiza sus fortalezas. Si tú te la pasas enfatizando sus carencias, sus debilidades, las áreas en las que está mal, con el afán de que mejoren ellas, al final del camino te va a salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque sencillamente tu hijo nunca tuvo tiempo ni apoyo para reconocer en lo que era bueno. Y al no reconocer en lo que era bueno, pues se queda solamente con una imagen de sí mismo de que es malo, porque todo el día se lo estás repitiendo. Hay que estudiar. No hay profesión que no requiera actualización. Y ser mamá o ser papá es una profesión. Vamos a actualizarnos. Primero que nada, te plantea que los premios y los castigos son realmente peligrosos porque fomentan la doble moral, fomentan que tu hijo mienta, fomentan que tu hijo, con tal de obtener el premio que le ofreciste, sea capaz de lo que sea. Y además, fíjate, convierte a los niños, el premio, en una especie de comerciante de su buena conducta. Es decir, te cobra por toda buena conducta que él desempeñe. Muchos papás se preguntan, bueno, si no premio y no castigo, ¿voy a permitir que haga lo que sea? No, de ninguna manera. Se te dan en este libro ciertas estrategias que te permitan transitar del premio al reconocimiento o del castigo a una sanción que realmente esté vinculada y que realmente le ayude al niño, sobre todo, a enfrentar lo que hizo y a reparar el daño causado. Quiero leerte 3 correos electrónicos que nos llegaron. El señor Eusebio Trueba, del Distrito Federal, él pregunta: mi hijo tiene 15 años y se enfrenta a mí recriminándome por el tiempo que no le di cuando él era pequeño. Dice que siempre le di más importancia al trabajo que a él. Además,
me lo reclama de manera grosera e incluso violenta. Los adolescentes a veces podríamos decir que son una especie de coleccionista de injusticias y reclamos. Todos los conflictos no resueltos en la infancia se van a acentuar, se van a recrudecer en la adolescencia. Por lo tanto, don Eusebio, yo sé que es duro confrontar a un hijo y más si este hijo te confronta de manera violenta. Debes de calmarlo, no debes de incrementar o subir la violencia, pero por otro lado déjame decirte, don Eusebio, es buen momento de restaurar, de reencontrarse con sus hijos. La adolescencia es un proceso de mucho tironeo, de mucho reclamo, pero si nosotros reconocemos cuando cometimos un error, el adolescente no lo toma como falta de autoridad, lo va a interpretar como capacidad para establecer diálogo y reencontrarnos. La adolescencia es una magnífica etapa para reencontrarte con tu hijo, pero debes de darle su tiempo, debes de darle su espacio. Yo le recomiendo, Eusebio, que conviva con su hijo en otros momentos, dedíquele tiempo concentrado en su hijo, simplemente para mejorar el contacto, para que usted y el joven sienta que de verdad tiene al papá a su disposición y no simplemente para regaños o para reclamaciones. Una segunda pregunta es de la señora Margarita Domínguez de Toluca. Ella pregunta y dice, mi hijo dice no tener amigos en la escuela. Cuando juega con sus primos está bien por un rato, pero después comienzan a pelear mucho. ¿Cómo debo trabajar este aspecto para que mejore sus relaciones y se sienta más feliz? Bueno, al ser hijo único, es fundamental e importante que conviva con más niños de su edad. La convivencia con los primos es importante. Y mira, creo que debes dejarlo porque él tiene que encontrar la manera de negociar con niños de su edad. A veces los papás nos metemos demasiado en cómo juega, que si se pelea, que si no. Tú ponle condiciones también, muy simple. Para poder estar aquí tienes que tratar de llevarte mejor y jugar. Si la estás pasando mal, nos vamos a tener que ir. Así que arréglalo. No te pongas a arreglarlo por él. Deja que él encuentre la mejor manera de relacionarse con los primos. Es verdaderamente fundamental que puedas ayudarlo a través de simplemente ponerle el ambiente y dejar que él lo resuelva. Recordemos, hay que educar a un hijo con un perfil claro en la mente. ¿Cuál es ese perfil que yo te sugiero? Son 3 rasgos. El primero, que tu hijo sea una persona de bien. Por lo tanto, tienes que trabajar en la cuestión de valores. Tienes que trabajar en la cuestión de la honestidad, el respeto, la responsabilidad de tu hijo. Que pueda tomar decisiones éticas, que pueda mejorar sus decisiones. Segundo rasgo, que mi hija, mi hijo, sea una persona en contacto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se sepa comunicar, que pueda negociar, que los conflictos los pueda enfrentar y arreglar, que su autoestima esté protegida. Esos son aspectos fundamentales en el perfil del desarrollo de un hijo. Y por último, que tu hijo sea una persona cuya vida tenga significado y sentido. Y para eso va a necesitar desarrollar un proyecto de vida. ¿Cómo se desarrolla un proyecto de vida? Bueno, encontrando talento personal y desarrollándolo. Recuerda, tus hijos nacieron con un talento natural. No lo niegues simplemente porque va mal en la escuela o porque tiene conflictos con su hermano. No minimices, no le quites valor a lo que tu hijo realmente es. Persona de bien, persona en contacto y persona con significado y sentido de vida. Son los 3 elementos en los que tenemos que concentrarnos. Yo soy Vidal Schmil y es un honor y agradezco mucho que me hayas aceptado en tu hogar. Gracias y hasta la próxima.